Laura, hemos recibido una invitación muy linda que es un signo de los tiempos Sí, para yo para pensarnos como hablar también iglesia tenía que entrar. y para pensarnos también como vida religiosa, Ya fue, yo, ¿sí? mira. Y la vida religiosa siempre ha estado a la escucha de los signos de los tiempos, pero también ha podido hacer camino con los signos de los tiempos. Saludable, ¿no? Entonces hoy tenemos que animarnos a tomar la posta, a volver a esta escucha del espíritu y a poder hacer que el espíritu vuelva a caminar por nuestros barrios, por nuestras comunidades, por nuestra iglesia, ¿sí? Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a hacer una oración compartida. Entonces, yo voy a ir proyectando una imagen y espontáneamente quien se anime lee la frase. ¿Les parece? Bien. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón sinodal. Un corazón que sea capaz de encarnarse en medio de un pueblo que peregrina en la historia. Un corazón que sea capaz de caminar con quienes nadie quiere acompañar. Un corazón que escuche y abrace los clamores de la vida frágil, de la vida vulnerada y de la vida marginada. Un corazón que busque el bien, la verdad y la belleza, a partir de la escucha paciente y del diálogo sincero. Un corazón que quiera servir con alegría, primerando en la caridad. Un corazón sinodal, un corazón como el de Jesús. Le pedimos a Jesús un corazón como el suyo, capaz de escuchar al Padre, capaz de escuchar al Espíritu, capaz de escuchar a nosotros. Y ahora la hermana Laura nos va a compartir un canto para poder hacer la introducción de nuestra oración.
Le pedimos entonces al Señor la gracia de abrirnos al Espíritu, de dejarnos incendiar por el fuego del amor, para que nuestra vida consagrada pueda abrazar con amor a los no amados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar un pasito en nuestra reflexión. Muy bien. Esta es la propuesta para reflexionar en esta tarde. Son 3 puntos. Primero, ubicar el documento en su contexto, ¿sí? Saber un poquito, bueno, cuál es el proceso que estamos iniciando como iglesia y también como vida consagrada. En un segundo momento, poder adentrarnos en la estructura del documento, y en un tercer momento compartir ecos y resonancias. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, comenzamos por el contexto, ¿sí? Hemos recibido 2 convocatorias eclesiales, ¿no? La primera ha sido que celebraremos, Dios mediante, en noviembre, la convocatoria para la Asamblea Eclesial Latinoamericana, ¿no? Hemos sido invitados a un proceso que nos invita a escucharnos, que nos invita a discernir y que nos invita a poder decidir. Hemos hecho todo un itinerario desde finales del 2020 y ya entre junio y agosto se hizo este proceso de escucha que hemos compartido, se ha elevado el proceso de escucha, ¿sí? Bueno, ahora nos queda seguir haciendo esta apuesta. Escucha, discernimiento, decisión. Esta ha sido la primera convocatoria. La segunda convocatoria, ¿sí?, tiene que ver específicamente con el sínodo que en 2023 se llevará a cabo en Roma para pensar, soñar y plasmar una iglesia sinodal, ¿sí? También con un proceso, ¿sí?, que va a desembocar en el sínodo de los obispos. Pero no quiere ser solamente una reunión de obispos, ¿sí? Esto quiere ser, en realidad, como una instancia del pueblo de Dios que comparte el don del Espíritu para poder discernir los caminos de la iglesia, ¿sí? Muy bien. Por eso nos recuerda el Papa Francisco que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. El tercer milenio va avanzando, estamos haciendo una peregrinación con nuestra gente y tenemos que animar a que nuestra gente entre en esta dinámica, ¿sí? Es una nueva página en la historia del pueblo de Dios. Y es una página que estamos llamados a escribir juntos, ¿sí? Muy bien. Y es aquí donde nos asomamos a la estructura del documento, ¿sí? Tenemos una introducción con 3 numerales, y aquí se nos va a presentar el contexto en el cual va surgiendo esta intuición de convocar al sínodo, ¿sí? Pero sobre todo, este proceso que estamos invitados a hacer. Una de las palabras claves de este documento es la palabra proceso, ¿no? En nuestra vida religiosa, toda nuestra formación es un gran proceso, ¿sí? Bueno, ahora todo el pueblo de Dios está invitado a entrar en esta dinámica. Por eso el primer punto es esta llamada a caminar juntos, ¿sí? Y aquí se nos va a dar el marco socioeclesial para poder pensar este camino. El segundo apartado tiene que ver con una iglesia constitutivamente sinodal. Y aquí vamos a remontarnos un poquito a la voz de la tradición, a la voz de la historia, y nos vamos a detener en algún momento en este gran hecho del Espíritu que ha sido el Concilio Vaticano II. Y aquí nosotros vamos a extraer las referencias teológicas, ¿sí? El tercer apartado del documento nos invita a poder escuchar las Escrituras, a poder escuchar la palabra, ¿sí?
Y en un cuarto momento veremos la sinodalidad en acción con 10 núcleos temáticos que nos invitarán a hacer camino. Muy bien. Vamos entonces un poquito a asomarnos a la introducción, ¿sí? Y un poquito lo que se nos dice en este camino sinodal, ¿sí? Que entra en la línea del ayornamiento, ¿sí? Esta gran intuición del Vaticano II para hacer entrar a la Iglesia en un nuevo diálogo con el mundo, pero también en un nuevo diálogo sobre sí misma, ¿sí? Ayornamiento significa actualización, pero sobre todo ayornamiento significa ampliar la mirada y ampliar la escucha, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con poder lograr a través de este proceso una credibilidad testimonial. Desde hace un par de años, como Iglesia y también como referentes de las comunidades eclesiales, venimos asistiendo a muchas crisis, ¿sí? Algunas reales, otras sobredimensionadas, algunas complejas. Sin embargo, de estas crisis tenemos que poder aprender algo, ¿sí? Y lo que vamos a aprender es qué tipo de testimonio compartimos con el mundo. Porque también el mundo a nosotros nos da un testimonio, ¿sí? Y en tercer lugar se presenta el objetivo del documento, ¿sí? Si alguien se anima a leer el texto breve del numeral 3. Sí. Rubén, ¿te parece? Bien, bien. El presente documento preparatorio se ofrece como servicio al camino sinodal, en particular como instrumento para favorecer la primera fase de escucha y consultación del pueblo de Dios en las iglesias particulares. Gracias, hermana. Lo que estamos llamados a discernir en estos procesos tienen que ver con la calidad de nuestra vida eclesial, pero también tiene que ver con la calidad de nuestra misión. Con lo cual estamos llamados a repensar formas, estilos y también una estructura. ¿Por qué? Porque hoy como iglesia nosotros nos situamos como interlocutores con un mundo en cambio, ¿sí? Somos una voz más en medio de otras voces. Y somos una voz que también va buscando la verdad junto a otras voces, ¿sí? Por eso se hace un diálogo más social, se hace un diálogo más inclusivo, ¿sí? Muy bien. Esta es un poquito la propuesta que comenzará este domingo 10 con la apertura del sínodo en Roma, el domingo 17 con la apertura del sínodo en cada iglesia diocesana, ¿sí? Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, ¿sí? Muy bien. Este esquema ustedes lo tienen en el documento, no nos vamos a detener ahora, pero es algo que nos llevará hasta el 2023, cuando sea convocado el sínodo. Lo esencial será poder sumar una voz para poder ayudar a discernir, ¿sí? Y aquí va a ser importante que todos podamos ser protagonistas en los lugares donde estamos presentes. Nuestras comunidades religiosas, ¿sí? Los lugares de misión en los que estamos, el poder animar a nuestra gente a que pueda prestar su voz, ¿sí? Que se pueda escuchar al pueblo de Dios en su totalidad, en las diferentes situaciones, en los diferentes contextos en los cuales se viven, ¿sí? Entonces aquí tiene que haber un gran cambio. Ya no tiene que ser la voz de algunos, sino que tiene que ser la voz de todos. Y aquí vamos a tener que animarnos a prestar la voz a lo que el Espíritu nos susurra al corazón a cada uno, a cada comunidad, a cada entidad, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el soporte documental? ¿Sí? Cuando uno abre el documento y va mirando las citas, principalmente documentos y mensajes del Papa Francisco. Estamos en una nueva línea, ¿sí? Estamos en una nueva apertura, nuevos horizontes. También hay un documento de la Comisión Teológica Internacional que tiene que ver con la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, ¿sí? Que este es muy interesante si se puede trabajar en las comunidades. Y después escuchar la voz de la tradición, San Agustín, San Cipriano, San Juan Crisóstomo.
Esto nos da una pista que la Iglesia nació sinodal y que tiene que recuperar esta beta. ¿Sí? Muy bien. En este primer apartado, que es la llamada a caminar juntos, el gran marco para entender esta convocatoria es el cambio de época, ¿no? Y en este cambio de época asistimos a dos escenarios, ¿no? Un escenario global y un escenario eclesial. Dentro del escenario global, toda esta situación de la pandemia. Esto ha sido un giro bastante grande para la vida del mundo y también para poder repensar nuestra misión. En segundo lugar, la experiencia de los procesos de fragmentación, ¿sí? La experiencia de estas situaciones en las que ha quedado más evidencia que tenemos un mundo desigual. En tercer lugar, la realidad migratoria. La pandemia ha ido agudizando también este fenómeno, ¿sí? Tanto interno como externo. Y en cuarto lugar, esta conciencia ecológica que va creciendo a nivel mundial y sobre todo a nivel de vida religiosa, ¿sí? La casa común, como llama Francisco en Laudato Si. Todos somos corresponsables en acompañar la casa común. Muy bien, cuando nos asomamos al escenario eclesial, sin duda, la primera realidad que nos toca afrontar, que nos toca ver, que nos toca contemplar, es la realidad de la fe. Estamos en un mundo que lentamente van dejando de creer, que no va encontrando motivaciones para creer. Y no solamente en el aspecto religioso, sino también en cada uno de los seres humanos. Cuando perdemos la capacidad de creer en el otro, ya quiere decir que hemos perdido también la capacidad de creer en Dios. Por eso vamos navegando en mares de dudas, ¿sí? Y por eso va a ser importante que en el plano de la fe también podamos juntos buscar cómo llegar al corazón de Dios y cómo expresar nuestra búsqueda de Dios. En segundo lugar, dentro de este marco eclesial, ha sido que ha quedado en evidencia también la corrupción que se ha dado a nivel eclesial. Hemos tenido grandes escándalos económicos que han lastimado muchas comunidades, han lastimado muchas personas. Pero es desgracia con suerte. Qué bueno que puedan blanquearse las situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno blanquea situaciones, uno va adquiriendo credibilidad, ¿sí? Nos duele a todos, pero es importante que estas cosas no solamente salgan, sino que también se sanen, ¿sí? En tercer lugar, hemos asistido a esta realidad de los abusos y las víctimas. Y esto ha golpeado muy fuerte a la Iglesia, ha golpeado muy fuerte en nuestra vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida de las familias. Hoy en día sabemos que la prioridad son las víctimas y que tenemos que hacer toda una apuesta por la cultura de la prevención, ¿sí? Y en cuarto lugar, un hombre de Dios llamado Francisco que nos recuerda que el clericalismo es un mal que aleja al pueblo de Dios de la Iglesia, ¿sí? No es que no lo sabemos, pero es bueno que lo podamos recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sinodalidad es para la Iglesia un gran signo profético, ¿sí? Y en cuanto a signo profético, vamos a necesitar no solamente escuchar al Espíritu, sino dejar que el Espíritu obre. Por eso, la sinodalidad exige una decisión concreta, ¿no? El poder poner en práctica los procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Si hay algo que nosotros tenemos que acompañar a nuestra gente, es en recordarle que todos somos iglesia, y que para este proceso todos somos importantes, ¿sí? Y en segundo lugar, a esta decisión la tiene que acompañar una opción clara, ¿sí? Nos dice el documento, una iglesia capaz de comunión y fraternidad, de participación y subsidiariedad, en la fidelidad a los que se anuncia,
podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. Nosotros somos interlocutores con un mundo en cambio, ¿sí? Con un montón de realidades. Y es bueno que nosotros podamos prestar la voz a aquellos que no tienen voz y a aquellos a los que se les niega la voz. En todas las instancias de dolor, de sufrimiento, de marginación, de necesidad que todos conocemos. ¿Sí? Muy bien. Por eso todo este proceso sinodal necesita que todos podamos encontrar el sentido. ¿Sí? Y este sentido es que somos una iglesia de comunión para la misión. ¿Sí? Somos una iglesia de comunión en la escucha. Y estamos llamados a dar un paso más. Somos una iglesia de comunión para la decisión. ¿Sí? Porque aquí vamos a tener que poder rever formas de autoridad. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el signo profético? El que empezamos a asumir un proyecto compartido. Buscamos un bien común, nos va a decir el documento. ¿Sí? Muy bien. El segundo capítulo del documento nos habla de una iglesia constitutivamente sinodalidad. Y hay 3 pilares fundamentales, ¿sí? Comunión, participación y misión. Este es el rostro de la iglesia que necesita el nuevo milenio, ¿sí? Este también es el rostro de la vida consagrada que necesita el nuevo milenio. Vamos a tener que ir entretejiendo nuevas estructuras para poder ser significativos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¿Sí? Y esto también es contagioso, no solamente la pandemia, sino la comunión, la participación, la misión, la escucha. Aquí nosotros somos fermento en la masa. ¿Sí? Muy bien. Por eso hay algunas referencias teológicas esenciales. En primer lugar, nos asomamos al testimonio de los padres de la Iglesia, ¿no? Y San Cipriano de Cartago nos decía en el siglo III, la Iglesia es pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una perspectiva trinitaria que tenemos que recuperar, ¿sí? Pero también tenemos que testimoniar. La Iglesia es comunión en diálogo, pero también es comunión en vínculos y en relaciones, donde somos distintos y al mismo tiempo nos hacemos uno, una sola voz. ¿Sí? En segundo lugar, San Juan Crisóstomo, ya a mediados del siglo IV, principios del siglo V, decía, iglesia y sínodo son sinónimos. ¿Sí? Con lo cual, San Juan Crisóstomo hace esta apuesta a un principio de participación. Una participación activa, una participación corresponsable. Todos tenemos voz, todos tenemos voto, todos tenemos decisión. ¿Sí? Y en tercer lugar, San Agustín nos habla de una concordísima fidei conspiratio, ¿no? El acuerdo de la fe de todos los bautizados. Cuando Dios habla a todos los bautizados no nos equivocamos. ¿Sí? Por eso la necesidad de aprender a escucharnos, de aprender a dialogar, de aprender a poner en una mesa común. ¿Sí? La mesa de todos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Si se aburre me avisan, ¿eh? Vemos qué hacemos. Muy bien. Pero también dentro de las referencias teológicas nos asomamos a unas referencias eclesiológicas. Y en primer lugar, nosotros vamos constatando que a lo largo de la historia de la Iglesia fueron convocados desde el comienzo sínodos diocesanos y provinciales para poder ver la vida y la marcha de la Iglesia. En la tradición de la Iglesia de Oriente, toda esta vertiente sinodal ha sido más madurada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra tradición en Oriente tiene una neumatología muy asumida y muy trabajada que se refleja en la forma de gobierno, que se refleja en la liturgia y se refleja en la teología. Nosotros tenemos que asumir un pequeño riesgo como vida religiosa, y es el de poder desarrollar una neumatología, ¿sí? Una teología del Espíritu Santo que pueda sostener este nuevo proceso. ¿Sí? Muy bien, les dejo la pelota picando, si alguno se anima.
podemos ir pensando algo juntos. Pero necesitamos profundizar en este estudio del Espíritu, ¿sí? Porque que el Espíritu sopla, sopla, que el Espíritu inspira, inspira. El tema es si nuestras ideas y nuestro corazón están en sintonía para poder dejarnos llevar hacia donde el Espíritu nos quiera llevar, ¿sí? Muy bien. Miren lo que le pasó a la Iglesia en 1962 por dejarse llevar, algo que todos conocen, y es un gran signo del Espíritu que ha sido el Concilio Vaticano II, ¿sí? Muy bien. Este soplo que Juan 23, cuando abrió la ventana, dijo, esto es lo que le hace falta a la Iglesia. Bueno, hoy volvemos a abrir la ventana y volvemos a constatar que la Iglesia necesita que vuelva a soplar el Espíritu, ¿sí? Y recordemos que el Espíritu lo hemos recibido en el bautismo, lo reafirmamos en la confirmación, lo recibimos en nuestra profesión religiosa y lo compartimos con el pueblo de Dios, cada uno en su vocación, cada uno en su ministerio. El Espíritu sopla, nos habla a todos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Primero, porque el Espíritu nos recuerda una vocación común. Somos hijos e hijas de Dios, tenemos una dignidad bautismal que es común. Este es el punto más importante de la vida de toda la Iglesia, ¿sí? Somos hermanas y hermanos, ¿sí? Aquí nuestro punto de dignidad y aquí nuestro punto de compromiso, ¿sí? Hacer honor al bautismo que nos da identidad en medio del mundo. Y en segundo lugar, por medio de este bautismo que nos hace pueblo, que nos hace familia, que nos hace comunidad, el sensu fidei, el sentido común de la fe de todo el pueblo de Dios, que cuando se expresa en materia de fe y costumbres no se equivoca. ¿Cómo expresamos el sensu fidei? A partir de la riqueza de la diversidad. Por eso es importante desarrollar la teología del Espíritu. Unidad, diversidad, alteridad, inclusión, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, ¿en qué consiste este camino sinodal? ¿Sí? Si alguien se anima a leer estos 3 puntitos. Descubrir el rostro y la forma de una iglesia en la que cada uno tiene algo que aprender. La comunión es para la misión, escucha y diálogo. Muy bien, tenemos 3 pilares de este signo profético que es la sinodalidad, ¿sí? Todos tenemos que aprender y tenemos que animarnos a aprender del que menos esperamos, ¿sí? Tenemos que animarnos a aprender del que no comulga con nosotros. Tenemos que animarnos a aprender de la diversidad. Todos tenemos un grado de verdad y la verdad la construimos juntos, ¿sí? Por eso la única forma de que nuestra misión sea significativa es que la asumamos en clave de comunión, ¿no? En clave de misión compartida. Y es aquí donde nuestro aporte como vida religiosa va a ser esencial. Esta experiencia que tenemos de escucha y diálogo, ¿sí? Esta experiencia que tenemos de inclusión, esta experiencia que tenemos de poder mirar al otro a los ojos y decirle, sos mi hermana, sos mi hermano, ¿sí? Muy bien, este es el signo profético que podemos aportar desde nuestras pequeñas comunidades a la comunidad más amplia que es la Iglesia y que es el mundo, ¿sí? En un proyecto compartido, donde todos tiramos para el mismo lado, ¿sí? En términos futbolísticos podríamos decir, donde todos tenemos la misma camiseta y pateamos para el mismo lado, y todos somos titulares, ¿sí? Por eso lo importante, ¿cuál va a ser la copa del campeonato? Una nueva experiencia de iglesia. Una nueva experiencia de iglesia. Una nueva modalidad de abrazar y mirar al mundo, ¿sí? Muy bien, y para eso, en el tercer apartado, somos invitados a poder escuchar la palabra de Dios, a poder escuchar las Escrituras, ¿sí? Por eso el documento va a insistir en esto, que nuestro camino de construcción de una iglesia sinodal se inspire en 2 imágenes de la Escritura. Somos los hombres y las mujeres de la palabra de Dios. Entonces,
para nosotros es fundamental ir a la fuente, ¿sí? Y aquí se nos proponen dos grandes íconos, ¿sí? El de Jesús, la multitud y los apóstoles, y después el ícono de la conversión de Cornelio, ¿sí? Muy bien, vamos con el primer ícono, ¿sí? Muy bien, en este primer ícono tenemos una escena comunitaria que va a acompañar el camino de la evangelización, nos dice el documento, ¿sí? Y aquí nosotros contemplamos a un primer actor en este diálogo comunitario, Jesús de Nazaret, ¿sí? Y nos dice el documento que con palabras y gestos anuncia la llegada del reino, ¿sí? Pero un Jesús que presta especial atención a los separados de Dios y a los abandonados por la comunidad, especialmente los pobres y los pecadores. Hablamos de los excluidos, hablamos de los marginados, hablamos de los sobrantes, hablamos de los que no cuentan, pero para algunos, porque sí tienen un peso grande en el corazón de Dios. Los separados, los abandonados, son la voz que más escucha Dios en su corazón, y tienen que ser la voz que más escuchemos nosotros como vida religiosa, ¿sí? Pero también nos asomamos a esta multitud, ¿no? Un interlocutor amplio, nos dice el documento, ¿sí? Un montón de hombres y mujeres que tienen esperanza en un signo y una palabra de salvación que solo Jesús les puede dar, ¿no? Las personas que están al borde del camino, las personas que nadie mira, ¿sí? Las personas para que algunos nadie cuenta. Y el documento cita 3 personas que son significativas y que nos encontramos en la vida de nuestras comunidades y que también nos encontramos en medio de nuestra gente. La mujer cananea, ¿no? Que no acepta ser excluida de la bendición que trae Dios, ¿no? Después dice el documento la mujer samaritana, ¿no? Que su condición de mujer es una condición comprometida social y religiosamente. Y en tercer lugar, el ciego de nacimiento, ¿no? Que la religión oficial lo excluye del perímetro de la gracia. El pueblo de Dios no es un pueblo selecto, ¿no? Es un pueblo amado. Dios no hace selección. El amor de Dios es inclusivo, pero se vuelca sobre los más frágiles, sobre los más débiles. Como iglesia, como vida religiosa, nuestro amor también se tiene que volcar en esta dirección. Creyente o no creyente, ¿sí? Y el tercer interlocutor, la comunidad apostólica, ¿sí? Nos dice el documento, ellos reciben un ministerio inclusivo de bendición y comunión. Y si hay algo que en esta comunidad apostólica nosotros tenemos que recordar, es que son llamados y destinados al servicio. Son llamados y destinados a la escucha, ¿sí? No es una elección de los mejores. Cuando uno mira la comunidad apostólica, es un grupo de gente impresentable, ¿sí? Y sin embargo, es la gente que Dios elige para constituirla en signo, ¿sí? No digo eso de nosotros y de nuestras comunidades, por supuesto. Pero bueno, por ahí andamos, ¿sí? Los que Dios elige son los que Dios lleva en el corazón, y de esto nunca tenemos que olvidarnos, para estar con Él y para ser enviados a predicar, como nos recordaba el Evangelio de Marcos, ¿sí? Pero también señala el documento una cuestión, y es que a estos apóstoles, a esta pequeña comunidad, se les va a confiar el custodiar el lugar que ocupa Jesús cuando Jesús no esté. No van a reemplazar a Jesús. Lo van a tener que hacer presente, así como nosotros hacemos presente a Jesús en la vida de nuestra gente, ¿sí? Muy bien. Si alguien se anima a leer el texto número 20, que es este pequeño que aparece ahí. Jesús, la multitud en su variedad, los apóstoles. He aquí la imagen y el misterio que ha de ser contemplado y profundizado continuamente para que la Iglesia llegue a ser siempre más aquello que es. Ninguno de los 3 actores puede salir de la escena.
Si falta uno, no hay diálogo. Si falta uno, no hay encuentro. Si falta uno, no hay comunidad. ¿Sí? Por eso nos dice el documento, si falta Jesús y en su lugar se ubica otro, la iglesia se transforma en un contrato entre los apóstoles y la multitud, cuyo diálogo terminará por seguir los intereses del juego político. Jesús siempre tiene que estar. A Jesús siempre lo tenemos que hacer presente. ¿Sí? Por eso tenemos que recuperar credibilidad. Sin la multitud, la relación de los apóstoles con Jesús se corrompe en una forma sectaria y autorreferencial de la religión, y la evangelización pierde entonces su luz, que proviene solo de Dios, el cual se revela directamente a cada uno, ofreciéndole su salvación. Somos todos portavoces, porque todos recibimos el mensaje, porque todos compartimos el Espíritu. ¿Sí? No puede faltar la multitud. ¿Qué sentido tendría nuestra vocación en medio de la iglesia si no estuviera nuestra gente? ¿Sí? ¿Qué sentido tendría? Muy bien. Y en tercer lugar, nos dice el documento, sin los apóstoles, autorizados por Jesús e instruidos por el Espíritu, el vínculo con la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda expuesta a un mito o a una ideología sobre Jesús, ya sea que lo acepte o lo rechace. Hay una mediación, ¿sí? Pero la mediación no es perfecta. Y esto es importante. La mediación no es perfecta, pero es la mediación que Dios ha elegido, ¿sí? Por eso Jesús, la multitud de los apóstoles, son imagen y son misterio. Son sueño y son profecía, ¿sí? ¿Por qué es importante que la comunión tenga presente a estos tres actores? Porque después nos dice el documento en el número 21, hay un antagonista frente a estos tres protagonistas, ¿sí? Y el antagonista es el que apuesta a la separación, es el que apuesta a la división, es el padre de la insidia. ¿Y cómo se va manifestando la insidia? Dice el documento. A través del realismo religioso, a través de la intimación moral, ¿sí? Y a través de la autorreferencialidad. ¿Les suena conocido eso? Más o no. Lejos de nosotros, por supuesto, ¿no? Pero el antagonista se va colando allí donde la comunidad de hermanas y hermanos se hace más frágil. Por eso la apuesta por el diálogo, por eso la apuesta por la escucha, por eso la apuesta porque todos prestemos la voz, ¿sí? Y nos dice el documento, para eludir los engaños del cuarto actor, es necesario un espíritu de continua conversión. Tenemos que seguir en este camino de escuchar la voz del Espíritu y de ajustar lo que haya que ajustar. Damos un pasito más en esta perspectiva bíblica con la conversión de Cornelio, que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la conversión de Cornelio sucede en el marco de la conversión también de Pedro, cuando tiene esta visión en la cual se le dice, Pedro, mata y come, no consideres impuro lo que Dios ha santificado. Y Pedro va a tener que resolver en su interior si es fiel al mensaje de Jesús o se queda estancado en un montón de normativas que no lo liberan, que no lo hacen más auténtico, que no lo hacen transparente, que no lo hacen significativo. ¿Sí? Muy bien, por eso tanto Cornelio como Pedro, nos dice el documento, implican a otros en sus caminos de conversión, ¿sí? Haciendo de ellos compañeros de camino. Para poder discernir, para poder convertirnos, para poder caminar, necesitamos la presencia de los otros, pero con la convicción de que son compañeros de camino. ¿Sí? Son compañeros de camino. Muy bien. Si alguien se anima a leer este número 24. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios creando comunidad, derribando muros y promoviendo el encuentro. La palabra asume un rol central en el encuentro entre los dos protagonistas.
Cornelio comienza por compartir la experiencia que ha vivido. Pedro lo escucha y a continuación toma la palabra, comunicando a su vez lo que le ha sucedido y dando testimonio de la cercanía del Señor, que va al encuentro de cada persona para liberarla de aquello que la tiene prisionera del mal y la mortifica en su humanidad. Muy bien, todos sabemos lo que la palabra implica en nuestra vida. La palabra de Dios, pero también nuestras propias palabras, ¿sí? Por eso va a ser importante que en esta iglesia sinodal anunciemos el Evangelio juntos, ¿sí? Anunciamos el Evangelio juntos, pero también que podamos compartir esta experiencia de conversión. ¿Qué cosas se tienen que convertir en mi corazón para que la palabra que recibo, para que la palabra que celebro, para que la palabra que transmito sea significativa al corazón del otro? ¿Sí? No hacemos proselitismo, proponemos aquello que convirtió nuestra vida, aquello que nos enamoró y por lo cual hoy estamos aquí. ¿Sí? Muy bien. En el número 4, ¿sí?, de nuestro documento, la sinodalidad en acción, pistas para la consulta al pueblo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Este documento preparatorio tiene como objetivo ir poniendo las bases para el proceso de escucha a la sinodalidad. ¿Sí? Va a ser esencial que nos tomemos en serio el poder escucharnos. Va a ser esencial que nos tomemos en serio el poder poner sobre la mesa todas las realidades, desde las más lindas, ¿sí?, desde las más desafiantes, pero también aquellas que nos duelen. ¿Sí? La palabra sana a través de nosotros. Pistas para la consulta al pueblo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Hoy hacemos dos preguntas. La primera, ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿Sí? ¿Qué instancias se van abriendo para esta participación activa e inclusiva? Y en segundo lugar, ¿qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? ¿Sí? Por eso, el poder preguntarnos qué experiencias nos han ayudado a crecer hasta hoy. ¿Sí? ¿Qué pequeñas experiencias de sinodalidad hemos vivido en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras instituciones educativas? Y después el poder releer experiencias, compartir alegrías, compartir obstáculos, contemplar heridas, ¿sí? Pero también buscar caminos de sanación, buscar caminos de comunión. Y aquí va a ser importante en este proceso sinodal de escucha el poder llegar juntos a tomar decisiones. Escucharnos, poner sobre la mesa, decidir. El poder ser protagonistas. ¿Sí? Muy bien, por eso hay tres planos en los cuales se articula la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. ¿Sí? En primer lugar, en cuanto al estilo, ¿no?, la centralidad de la palabra, la celebración de la Eucaristía, la fraternidad vivida y sobre todo la corresponsabilidad. La Iglesia la llevamos todos. ¿Sí? En segundo lugar, una cuestión de estructura. Tendrá que ver cómo expresamos institucionalmente la sinodalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea no es que esto acabe con el sínodo en el 2023. Estos son los primeros pasos de un camino que recién empieza. ¿Sí? El tema es que no se acabe. Y aquí dependerá de nosotros el poder animar espacios institucionales para que el pueblo de Dios pueda expresarse, para que como pueblo de Dios juntos podamos expresarnos. ¿Sí? Y en tercer lugar, entrar en esta mentalidad de procesos. Los procesos llevan tiempo, pero los procesos también requieren paciencia. Esto no va a ser automático. ¿Sí? Por eso, la primera parte del proceso es el sentirnos convocados. Esto no es para algunos, esto es
para todos, ¿sí? Y si bien habrá una autoridad competente que vaya llevando el proceso, todos somos corresponsables, ¿sí? Muy bien. De aquí, dos modos de poder entender este caminar juntos. Un primer modo tiene que ver en la vida interna de nuestras iglesias particulares, de nuestras iglesias diocesanas. Y en primer lugar, en estas relaciones entre los, dice el documento, los sujetos que constituyen las iglesias diocesanas, los fieles, los pastores, los organismos que tenemos de participación, los consejos pastorales, por ejemplo, los consejos económicos, pero sobre todo una institución que es la del sínodo diocesano, que como iglesia diocesana podamos escucharnos y podamos hacer oír la voz. En segundo lugar, las comunidades en las cuales se va a articular esta vida de caminar juntos, las parroquias, ¿sí? Las parroquias van plasmando la vida del pueblo de Dios en concreto, en los diferentes modos, en los diferentes barrios, con las diferentes tónicas que tienen, ¿sí? Y aquí es donde vamos a tener que explotar la creatividad. ¿Cómo hacemos para escucharnos en un contexto de pastoral urbana? ¿Cómo hacemos para escucharnos en un contexto de pastoral popular misionera? ¿Cómo hacemos para escucharnos en un contexto de pastoral educativa, social? ¿Sí? Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con las relaciones entre los obispos y de los obispos con el obispo de Roma, ¿sí? Y aquí el documento nos recuerda los sínodos de los obispos de las iglesias particulares, ¿sí? Los consejos de las iglesias orientales, las conferencias episcopales, bueno, distintos ámbitos de circularidad. Nosotros vamos a tener que recordar esto. No va a haber sinodalidad si no hay circularidad. Y la circularidad se apoya en el bautismo que nos hace hijos amados y en la confirmación que nos hace testigos y en la Eucaristía que nos sienta a una misma mesa, ¿sí? Muy bien. El segundo modo tiene que ver pensar la sinodalidad y este camino juntos al lado de la familia humana, ¿sí? Y este es como el primer paso que ha dado el Concilio Vaticano II. Una iglesia en diálogo. Ya no sirve el esquema de la cristiandad, ya no sirve el esquema de la apologética. Nosotros hoy somos interlocutores, válidos con otros interlocutores válidos. Por eso tenemos que aprender a dialogar con creyentes de otras religiones. Tenemos que aprender a dialogar con personas alejadas de la fe. Tenemos que aprender a dialogar con campos sociales específicos e instituciones, ¿sí? Aquí se amplía la mirada, aquí se amplía la escucha. Y esto va a enriquecer y va a oxigenar los mecanismos de decisión. Porque tenemos que aprender que como iglesia los otros también nos aportan, ¿sí? Muy bien. Y después, esto yo creo que va a ser más lindo después cuando lo podamos leer en el documento, las diversas articulaciones de la sinodalidad, ¿no? En estos 10 núcleos temáticos, ¿no? El primero como compañeros de viaje. Aquí, compañeros de viaje, se entiende la iglesia, la sociedad y el mundo. En segundo lugar, la capacidad de escuchar, ¿no? El poder abrir la mente, pero también abrir el corazón sin prejuicio. En tercer lugar, el poder tomar la palabra. Y aquí es donde se va a integrar la libertad, la verdad y la caridad. La caridad va a ser esencial para poder escuchar, pero también para poder decidir, porque implicará el respeto al otro. En cuarto lugar, el poder celebrar, ¿no? El escuchar comunitariamente la palabra y celebrar comunitariamente la Eucaristía, ¿sí? En quinto lugar, el ser y reconocernos y adoptarnos como corresponsables en la misión, ¿sí? Hoy hablamos mucho de misión compartida, ¿sí? Todos somos discípulos misioneros y partimos de esta base. En sexto lugar, el poder dialogar con la iglesia, con la sociedad, pero también con personas y pueblos concretos, ¿sí? En séptimo lugar, el poder entablar diálogo con las otras confesiones cristianas, porque hay un bautismo que nos hace hermanos, y esto es punto de encuentro. Tenemos que animarnos a poder pensar el ecumenismo y el diálogo interreligioso no como un peligro,
sino también como una reivindicación de un diálogo hacia la verdad, ¿sí? En octavo lugar, el repensar la autoridad y la participación. ¿Cómo ejercemos la autoridad y cómo la vivimos en nuestras comunidades religiosas y también a nivel eclesial? Muy bien. En noveno lugar, asumir el riesgo de discernir y decidir, ¿sí? Y discernimiento y decisión hablan de una común obediencia al Espíritu, ¿sí? Y en décimo lugar, el formarnos para la sinodalidad. Por eso esto recién está empezando. Por eso va a ser esencial, y lo repito por tercera vez, el que podamos entretejer una teología del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos algo, se ha hecho camino, pero si queremos lograr una sinodalidad real, es necesaria una neumatología real. Muy bien. Y recordamos que este documento fue pensado para contribuir a esta consulta al pueblo de Dios. Por eso el objetivo de esta primera fase es favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las experiencias sinodales que han sido vividas. Hay iglesias diocesanas que tienen toda una tradición de poder juntarse, escucharse y decidir. Bueno, tenemos que poder escuchar. Hace poquito tuvimos el Sínodo de la Amazonia. Hace unos años tuvimos el Sínodo de los jóvenes y el discernimiento y las vocaciones, ¿sí? Hay experiencias, tenemos mucho para aprender. Y después se nos recuerda que la finalidad del sínodo no es producir documentos, y esto es una innovación, sino el poder gestar vida, ¿sí? Y va a ser esencial lograr una síntesis que aporte el camino de toda la Iglesia, ¿sí? Síntesis fruto de este proceso de encuentro, síntesis fruto de este proceso de escucha. Bueno, muy bien. Los ecos y las resonancias se las dejo en manos de la hermana Laura, ¿sí? Que va a acompañar este momento. Yo me voy despidiendo porque, bueno, como soy párroco y mi comunidad somos dos, tengo que huir para poder celebrar misa. Así que, bueno, muchas gracias por la escucha. Espero que el compartir sea más lindo. Disculpen los baches, pero bueno, espero que esto ayude y los anime un poquito para poder primero leer el documento, compartir el documento, entablar diálogo y empezar a abrir puertas, ¿sí? Abrir puertas.